Este es el plugin suavizar. Suavizar lo que consigue, pues bueno, lo vais a ver vosotros mismos ahora, es este efecto gloom, ¿vale? Este efecto, bueno, pues suaviza los bordes de la fotografía, ¿vale? Y puede servir para, por ejemplo, retratos, por ejemplo, puede ser interesante, para fotografías con una luminosidad especial, ¿vale? Por ejemplo, amaneceres muy claros, con fotografías con niebla, ese tipo de cosas puede ser interesante. Tenemos varios deslizadores, el de tamaño, ¿vale? Cuanto más pequeño, menos vamos a aplicar el efecto. Este puede ser incluso interesante para algunos revelados, ¿vale? Con un tamaño muy pequeño, ¿vale? Y si aplicamos un tamaño muy grande, la fotografía pues se va a difuminar un montón, ¿vale? ¿Veis cómo difumina el cielo? Podemos cambiar también la saturación, ¿de acuerdo? Cambiando diferentes valores. Podemos cambiar el brillo. ¡Wow! Dándole mucho brillo, ¿vale? Pues cambiamos el efecto. Y el mix, ¿vale? Que es bueno, la proporción en que se va a mezclar el efecto con la fotografía original, ¿vale? Subiendo mucho el mix. Ya veis como prácticamente conseguimos un desenfocado que puede ser interesante para jugar con los modos de fusión. Y tendríamos pues diferentes efectos jugando con diferencia. Wow, mirad. Un trama, por ejemplo. ¡Wow! Explosión nuclear. Un solapar. ¿Vale? Y bajando la opacidad, pues tendríamos este efectillo más o menos resultón. ¿Vale? Este sería el antes y el después con cierta luminosidad global que le hemos dado a la fotografía. Son diferentes posibilidades que tenemos aplicando este efecto de suavizar. Otro más, grano. Como os decía en el capítulo anterior, cuando teníamos ruido en la fotografía, pues era un pequeño problema que era difícil de solucionar y el ruido en general en la fotografía digital es un efecto no deseado. Así que a veces necesitamos, aunque parezca paradójico, utilizar o aplicar de alguna manera un granulado a la foto, intentando imitar el granulado de la fotografía analógica o química. Este granulado, que como os dije en el anterior capítulo, estaba relacionado con bueno, el tamaño de de los elementos químicos que cubrían la fotografía, ese tamaño de los granos de nitrato de plata influía en la sensibilidad. A mayor tamaño de grano, menos sensible era la imagen, con tamaño más fino, más sensible. Era el equivalente al ISO. Lo que se producía con grano de ese tipo eran fotografías pues que tenían un granulado muy interesante y que podía ser incluso atractivo, y se intenta imitar en la actualidad mediante plugins y filtros. Aquí tenemos uno que es bastante sencillo, solo tiene dos deslizadores. Tosco, ¿vale? Que ya veis lo que consigue, cuanto más tamaño, ¿vale? Aquí lo tenemos. Veis que el indicador que pone lo pone en ISO, intenta imitar diferentes tipos de ISO. Que bueno, es para nostálgicos, pues es bonito, que lo ponga así. Y fuerza, ¿vale? Que le da un porcentaje de fuerza mayor o menor, ¿vale? Es recomendable utilizarlo en fotografía en blanco y negro, eso sí, no me parece demasiado adecuado para fotografía en color, pero en blanco y negro queda siempre muy resultón, ¿vale? Grano, no tiene mucho más que decir. El que sí que puede ser muy interesante es el de paso alto, el filtro de paso alto. Voy a activarlo para que veáis lo que pasa. ¡Patán! Lo que conseguimos es una fotografía en gris con los bordes de la imagen original muy marcados, y esto, que en principio no debería servir para nada, tiene una gran utilidad porque es una herramienta de enfoque muy práctica. Así que vamos a ver cómo funciona. Veis que tiene dos deslizadores, uno de enfoque y otro de incremento de contraste. Ya nos está dando pistas de cómo funciona. Jugando con enfoque vamos a ajustar, ¿vale?, los bordes de la imagen que queremos resaltar. Ya veis que este filtro lo que hace es aplicar un algoritmo que detecta los bordes y les aplica un contraste a los bordes. Muy importante es que os deis cuenta de que, ¿vale?, si nos pasamos van a aparecer halos, estas líneas demasiado blancas sobre los bordes, que es ni más ni menos que la aplicación del contraste. E incluso un granulado en zonas que no deberían tener, como son las nubes. Así que si aparecen estos detalles,
lo bajamos hasta que los detalles solo aparezcan en los sitios deseados, ¿vale? En este caso 532 y ya no puedo subir, a no ser que cambie incremento de contraste, que es el otro deslizador. Una vez que he detectado la zona mínima de bordes, juego con incremento de contraste y así ya puedo aplicar el efecto como yo desee, ¿vale? Una vez que hemos terminado, yo creo que en este caso sería una cosa así. ¿Qué hacemos con esto? Porque esto es una fotografía en gris súper extraña. Pues jugar con el modo mezcla y en este caso jugar con el modo superponer o solapar. ¡Plam! Y lo que tenemos es una fotografía enfocada. ¿Vale? El modo este filtro de paso alto hace lo que hace porque en el modo solapar el gris no se elimina automáticamente. Es un gris neutro que no se tiene en cuenta sería un equivalente a color cero para el software y no lo interpretaría. Por lo tanto, lo único que detecta el modo solapar son esos bordes que están en negro, ¿vale? Y en blanco, ese contraste, y se aplicaría correspondientemente. Lo que conseguimos aquí es una herramienta muy práctica, esta de sí, para enfocar una fotografía de forma correcta. ¿Vale? A mí es un tipo de enfoque que me gusta mucho. Y el hecho de que se controle tan fácilmente mediante una imagen en gris, lo que equivale a una máscara, pues lo convierte en una herramienta muy potente y muy fácil de utilizar, muy intuitiva, a diferencia del otro enfoque que habíamos visto en el capítulo anterior que teníamos aquí, este plugin de enfoque. Vamos a quitarlo para que no se solapen los dos, ¿vale? Este de aquí, que solo tenía estos 3 deslizadores, pues era poco intuitivo y sin embargo este ya veis que es muy sencillo y muy visual. Tenemos la máscara en gris y simplemente con jugar con el modo mezcla, ¿vale? Ya estaría terminado el efecto de enfoque que buscábamos. Tenemos, si este se llama filtro de paso alto, el siguiente es el filtro de paso bajo, que como podéis imaginar hace exactamente lo contrario, difumina la fotografía, ¿vale? Tenemos un radio para aplicar un difuminado más o menos bajo, un contraste, ¿vale? Y una saturación. ¿Y para qué demonios sirve esto? Pues lo mismo, para aplicar efectos, jugando con los modos de fusión. Si hago un modo aclarar, pues tendría uno, un oscurecer, multiplicar, media. Mira, queda muy bonito el media. Vale, lo habría que corregir más cosas, pero queda interesante. Un suma, sustraer, diferencia. Fijaos aquí la diferencia cómo se nota. Un modo trama puede estar chulo. Y un solapar, como siempre, los más resultones. Luz fuerte, luz intensa, claridad lineal, luz focal, luminosidad. Wow. Tono. Aquí, por ejemplo, los modos de tono y color son muy interesantes porque consiguen un efecto de envejecido muy chulo. Aplicando radio y cambiando valores de contraste, pues se consigue un desaturado, en mi opinión, muy chulo, muy bueno. O efectos como este, tan bonito, ¿vale? Que da un aspecto acuarela a la fotografía. Ya hemos visto esto en el capítulo dedicado a los modos de fusión, pero bueno, para recordarlo, pues no está mal. ¿Vale? El filtro de paso bajo. Monocromo. Otra opción que tenemos para pasar una fotografía a blanco y negro. Y creo que recordaréis en capítulos anteriores, si nos vamos al grupo tono, que había... No, perdón, al grupo color, había una herramienta, vamos a desactivar, a ver si la localizo, que era corrección de color, que tenía una interfaz, ¿os acordáis, verdad? La del cuadradito que podíamos mover alrededor de un degradado. Pues esta herramienta es muy parecida, solo que dedicada al blanco y negro. Podemos mover sobre este degradado y aplicar efectos de blanco y negro, ¿vale? Podemos cambiar el círculo, bajarlo. Lo que conseguimos es aplicar un filtro del color que queramos sobre la fotografía. Filtros más o menos rojos, más o menos verdes, más o menos azules. Muy centrado, pues tendríamos con un filtro rojo el que se suele utilizar para hacer cielos dramáticos, por ejemplo. O un filtro, los filtros azules que aclaran mucho los cielos.
No es la herramienta más adecuada, en mi opinión, para hacer un blanco y negro, para eso tendríamos otras, pero para hacer algo rapidito, pues puede servir. ¿De acuerdo? Y ya veis cómo hay muchos cambios en la tonalidad del blanco y negro correspondiente en la fotografía. Es una herramienta interesante también. Y desde luego podemos aplicar una mezcla. Para esto sí que es muy útil y con un modo solapar tendríamos un efecto de este tipo. ¿Ok? Monocromo.